Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales en este último acto que retransmitimos en el año 2021. Este es nuestro 250 aniversario y es una buena ocasión para tener con nosotros a Alfonso Carrascosa. Él es microbiólogo y miembro del Grupo de Historia y Documentación de las Ciencias Naturales en España de este Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC. Hoy está con nosotros para presentar el segundo volumen de El desarrollo de la microbiología en España, que ha sido editado por la Fundación Ramón Areces. El volumen 1, coordinado por nuestro ponente y María José Baguena, estaba dedicado a Julio Rodríguez Villanueva, en cuya semblanza César Nombela, uno de sus más estrechos colaboradores, califica al doctor Rodríguez Villanueva como el gran impulsor de la microbiología fundamental en España. En este volumen 1 se recogían temas como la introducción de los trabajos de Pasteur en España de Mercedes Cristina Martínez Montalvo, el avance de las terapias antimicrobianas para el control de enfermedades humanas tan importantes como la sífilis, escrito por José Fresquet Febrer, el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, Origen, Creación y Labor Desempeñada, de María Isabel Porras Gallo, Jaime Ferrán y la vacunación anticolérica, de María José Baguena Cervellera, la puesta en marcha de la primera cátedra de microbiología en la Universidad Española por María de los Ángeles Mosso y María del Carmen de la Rosa, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y la institucionalización de la microbiología, a cargo de nuestro ponente, Alfonso Carrascosa, y nuestra compañera Carolina Martín Albadalejo. Y Concepción Mendoza recopila lo más relevante de la actividad institucional de la Sociedad Española de Microbiología y sus miembros desde su creación hasta nuestros días. Doy paso, pues, a Alfonso para que nos hable del segundo volumen del desarrollo de la microbiología en España. Gracias. Muchas gracias, Josefina, por tus amables palabras de presentación. Y bueno, pues mi intervención quisiera comenzarla agradeciendo a la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales el que me conceda el honor de poder hablaros amparado en su marco, digamos, porque es una sociedad en la cual yo entiendo que se conjuga dos realidades actuales importantes, que son la de la ciencia académica y la ciencia ciudadana. Aquí tienen cabida pues personas de diverso origen y lo agradezco de corazón a todos los socios y también, por supuesto, a Josefina, que organiza estos actos que en el fondo nos permiten llegar a un número mayor de gente. Y esto tiene interés. También quiero agradecer mucho al Museo Nacional de Ciencias Naturales, del cual soy empleado en este momento, que me permite hablar desde este salón de actos a todos vosotros, porque este es un lugar, podríamos decir, neurálgico de la historia de las ciencias naturales en España. No digamos la institución, que cumple su 250 aniversario, y bueno, pues uno no puede por menos que agradecer que le dejen a uno hablar desde este púlpito, podríamos decir. Aunque bien es cierto que lo que voy a decir aquí pues es de mi responsabilidad absoluta. Por tanto, no implica ni a la Sociedad de Amigos del Museo, ni al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero tranquilos, porque no voy a decir nada descabellado, sino el resultado de un conjunto de investigaciones científicas que se vienen desarrollando desde hace unos años y, bueno, pues es interesante, yo creo, que tengáis noticia de ellas. Y todas se dan cita en este nuevo volumen de esta que yo llamo Enciclopedia de la Microbiología Española, que se llama El desarrollo de la microbiología en España. Este volumen 2 que coordinamos Alfonso, un servidor, y María José Baguena. Este es un asunto que tiene mucha relación, y se anunciaba en Internet, y vengo a desvelaros el misterio, con todas las efemérides que se están celebrando y se han celebrado en el Museo de Ciencias Naturales este 2021, que son, como sabéis, el 250 aniversario de la creación del museo, el 150 aniversario de la puesta en marcha de la Real Sociedad Española de Historia Natural y el 75 aniversario de la puesta en marcha de la Sociedad Española de Microbiología. Estas tres efemérides que se han dado cita en tres exposiciones en este año 2021 en este Museo Nacional de Ciencias Naturales, sin haberlo previsto y sin haberlo planeado, se dan cita también en el libro que vengo a presentaros, que tiene uno de los objetivos primordiales que guarda relación con su origen,
el cometido de rendir homenaje a este señor que veis aquí, don Julio Rodríguez Villanueva, que probablemente sea, creo que no exagero, la figura de la historia de la microbiología española del siglo XX más importante. De hecho, se llegó a decir en algún momento que más del 50% de los catedráticos de microbiología de las universidades españolas habían pasado por los laboratorios de don Julio, es decir, los había formado él. En su discurso de toma de posesión de sillón de la Real Academia Sevillana de Ciencias, él pues habló de la historia de la microbiología española con este título precisamente, el desarrollo de la microbiología en España. Yo, rescatando un poco la idea, me dirigí a él en su momento y le comenté el proyecto, al cual no dudó en sumarse ni lo más mínimo con esta carta que veis aquí, que está recogida en ambos volúmenes, en el primer volumen y en el segundo volumen, en la cual él viene a decir que el proyecto, consistente básicamente en reunir los materiales dispersos que hablan sobre la historia de la microbiología española, pues tiene mucho interés. Tiene un interés científico, pero también docente. Pensando en un futuro máster de historia de la microbiología española, sería una buena guía, según don Julio y según la propuesta que nosotros le presentamos, para impartir, como digo, tal tipo de docencia académica universitaria. Así que nos pusimos manos a la obra. Yo a María José Báguena no la conocía personalmente. Yo vengo de la microbiología de los alimentos, he estado 30 años aproximadamente trabajando en esta disciplina científica experimental, y luego, por una cuestión eminentemente vocacional, vengo dedicándome desde hace unos años a la historia de la ciencia. Como no era nadie, digamos, en el ámbito de la historia de la ciencia, pues tuve que echar mano de un apoyo, y ese apoyo fue María José Báguena. María José Báguena, que yo entiendo que es la persona que tenemos en España máxima experta en historia de la microbiología de nuestro país, lamentablemente nos ha dejado este 2021, no por la COVID, sino por una enfermedad grave, y quería desde aquí rendirle homenaje. Ella era profesora de la Universidad de Valencia, experta en historia de la ciencia, máxima experta en España, a mi entender, en historia de la microbiología española, y cuando le comenté el proyecto y se lo dije, pues no dudó en apoyarme. Yo estudié todos sus trabajos, os recomiendo que los estudiéis y que los leáis, porque si queréis tener una idea de la historia de la microbiología española, nadie mejor que ella para introduciros, y apoyó el proyecto desde el primer momento, y hemos coordinado estos 2 primeros volúmenes. Yo he escrito una pequeña nota in memoriam en esta dirección que veis aquí, que os ayudará a entender un poco más el calado de la figura, y pues desde aquí mi homenaje, María José, gracias por todo. El contenido de este segundo volumen de la historia del desarrollo de la microbiología en España lo veis en esta diapositiva. Hay una presentación de Federico Mayor Zaragoza, actual responsable científico de la Fundación Ramón Areces, un prefacio escrito por el actual presidente de la Sociedad Española de Microbiología, 75 aniversario de la Sociedad Española de Microbiología, un capítulo 1, desgraciadamente rabiosa actualidad, que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, los atajos de Balmis, escrito por José Tuels, un grandísimo experto en Balmis, que pone de manifiesto que tiene todo sistema de vacunación cierto carácter experimental. Lo digo para tranquilidad de quienes están aterrados y no paran de calificar como de experimental el sistema de vacunación actual contra la COVID. Todos lo han tenido, en este caso muchísimo más. Era absolutamente una aventura y fue un éxito rotundo. El capítulo 2, Apuntes históricos sobre la microbiología veterinaria española, abre una nueva vía de entrada de la microbiología en España, hasta ahora absolutamente no contemplada, que hemos tenido la suerte de poder poner en blanco, en negro sobre blanco, con Francisco Rojo Vázquez y Jaime Rojo Vázquez, que son académicos de la Real de Veterinaria. En el capítulo 3 se habla de fermentación alcohólica y acética en España en el siglo XIX y principios del XX, el origen de la nitrificación en España, con Mercedes Cristina Martínez Montalvo, doctora en biología y que ya colaboró en el volumen 1, el capítulo 4, la microbiología hospitalaria española del siglo XX, interesantísimo capítulo para entender los orígenes de esta especialidad.
escrito por Margarita Vaquero Mochales y María Antonia Meseguer Peinado, el capítulo 5, Emilio Fernández Galiano y la biología de los protozoos en España, escrito por María Josefa García Díaz, María José Wagner, que en paz descanse, y un servidor. Juan Marcilla Razora y la microbiología española es el capítulo 6, escrito por un servidor. Y finalmente el capítulo 7 es una breve historia del primer departamento de microbiología de una universidad privada española, que fue el que se erigió en la Universidad de Navarra, del cual nos hablan Ramón Díaz García e Ignacio Morillón. Y ahora viene a desvelar el misterio que os hemos anunciado en esta cita por internet, y es, bueno, ¿qué relación tiene este libro con las efemérides que celebramos? Pues las tres efemérides se dan cita en el capítulo 5, Emilio Fernández Galiano y la biología de los protozoos en España. Emilio Fernández Galiano fue un científico que trabajó en este museo, fue catedrático, que fue miembro de la Real Academia Española, que fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios varias veces y que fue director de un instituto extinto, el Instituto José de Acosta, que fue un paraguas dentro del cual entraron el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico y otra serie de instituciones en España que cuenta pormenorizadamente el capítulo. Ocupó en la Real Academia Española nada menos que el sillón de Ignacio Bolívar, del desgraciadamente exiliado y muerto en el exilio Ignacio Bolívar. Y el elogio que hizo de él lo tenéis en internet, por si lo queréis leer. No tuvo pelos en la lengua para elogiar una figura incontestable de la historia de las ciencias naturales en España en el siglo XX. Este señor escribió el primer libro de biología de los protozoos en español, con este enfoque novedoso, el aspecto biológico de los protozoos. Hasta entonces solamente se habían escrito libros de protozoos en español refiriéndose a la parasitología, que es la protozoología médica, digamos. Este es un primer libro, por tanto, escrito en español por un biólogo sobre protozoos, que tuvo además bastante importancia, bastante repercusión, y que él no duda en agradecer a la Junta de Ampliación de Estudios por sus pensiones. Este señor, Emilio Fernández Galiano, tuvo la suerte de ser el primero que utilizó unas técnicas de impregnación argéntica aprendidas del mismísimo Santiago Ramón y Cajal, y vio la infraciliación de los ciliados, que es lo que recogió en este trabajo que os menciono aquí. Realmente iba buscando otra cosa, demostrar la existencia del aparato de Golgi, pero describió esto y fue pionero, fue absoluto pionero a nivel mundial. Su hijo también trabajó en el museo. Al igual que Emilio Fernández Galiano, fue presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Dimas Fernández Galiano fue además miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Por lo tanto, en él se juntan las tres efemérides. Y además, hace 100 años que nació don Dimas Fernández Galiano, que fue mi mentor en microbiología y con quien yo empecé a bichear y a cacharrear en el ámbito de la microbiología, al cual luego pues, le dediqué bastantes años de mi vida profesional, un catedrático de instituto que fue miembro de la Real Sociedad de Historia Natural. Siendo catedrático de instituto en Teruel, hizo la tesis doctoral vinculada al museo, fue colaborador del museo durante mucho tiempo, constituyó después, como una especie de, ahora se llama spin-off, el Departamento de Microbiología, primer Departamento de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, fue además miembro de la Real Academia de Medicina, etc. Tuvo una serie de cargos importantes. Perfeccionó el método de su padre, Emilio Fernández de Galiano, el personaje al cual me refería con anterioridad. De todo esto se habla en este capítulo que os he mencionado antes. Perfeccionó el método de impregnación argéntica, y aquí tenéis unas imágenes que de manera incontestable, en comparación con las anteriores, pues dan fe de que el método lo mejoró. Es un método que todavía se sigue usando. La última actualización la veis aquí, de este método, que, curiosidades del destino, pues la han hecho unos científicos de Wuhan, donde ha empezado la COVID. Además, don Dimas Fernández de Galiano tuvo la peculiaridad de ser una persona que formó, dentro de las 18 tesis doctorales que dirigió, 12 lo fueron a mujeres. Y una de sus pupilas, Carmen Tellez Nogués, fue la primera presidenta femenina de la Real Sociedad Española de Historia Natural, discípula de don Dimas Fernández Galiano. Estas son las coincidencias fortuitas que yo espero que pues, os sorprendan, os ayuden, os interesen y os hagan leer este libro e interesaros
por formar parte de la Sociedad de Amigos del Museo, que es la entidad que patrocina este acto. Hay otro capítulo, el de fermentación alcohólica y acética en España en el siglo XIX, y sobre todo el de Juan Marcilla Arrazola y la microbiología española, escrito por mí, que tiene directa relación con el 75 aniversario de la creación de la Sociedad Española de Microbiología. Ingeniero agrónomo Juan Marcilla, también primer formador de la primera mujer enóloga en España, que la veis aquí, Isabel Torán Carré, bastante famoso por un libro que editó, que fue Premio Internacional Viticultura y Enología Españolas, fue, aquí lo veis a la derecha, el fundador de la Sociedad Española de Microbiología y vicepresidente tercero fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución desde la que os estamos hablando dentro del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está dentro de, a su vez, el CSIC. Y por último, deciros, para finalizar, que este acto tiene pues el broche de oro, digamos, de que la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con permiso de la editora, la Fundación Ramón Areces, os ofrece un regalo que son nada menos que los 2 tomos de este libro, El desarrollo de la microbiología en España, los 2 primeros volúmenes, que los tenéis a un clic en estas direcciones, que os los regalamos a todos, agradeciéndolos, desde luego, el habernos escuchado, el haber atendido a este acto, y yo insisto, deseando que os intereséis por el Museo de Ciencias Naturales, por la Sociedad de Amigos del Museo, por la Fundación Ramón Areces y por este libro, El desarrollo de la microbiología en España, que irá teniendo sucesivas entregas y que pretende ser una ayuda para que valoremos lo propio, que no creamos que la microbiología se hizo fuera de España solamente, sino que también nosotros hemos contribuido a el desarrollo de la historia de esta tremendamente importante disciplina científica. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Reitero mis gracias a la Sociedad de Amigos del Museo y al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esto es todo. Hasta siempre.